Un hombre abandonó a su esposa en silla de ruedas sola en un pueblo remoto para poder cobrar su herencia. Pero cuando llegó un año después, se puso pálido al ver lo que encontró. Laura Sánchez era la encarnación del éxito. Empresaria de renombre, se había labrado una reputación impecable en el mundo de los negocios. Su presencia imponente, marcada por un porte elegante y un sentido del estilo intachable, la destacaba entre la élite. Su cabello negro, siempre perfectamente peinado, Laura no solo era admirada por su capacidad empresarial, sino también por su sofisticación y distinción, que se reflejaban en cada aspecto de su vida. Vivía en una majestuosa mansión, símbolo de su éxito y riqueza. La casa, con su fachada blanca y detalles dorados, era un testimonio de su estilo de vida lujoso. Los ventanales amplios dejaban entrar la luz del sol, iluminando las exquisitas obras de arte y los muebles de diseño que decoraban el interior. Cada rincón de la mansión reflejaba un gusto impecable y una atención al detalle que definían a Laura. El jardín, vasto y meticulosamente cuidado, estaba adornado con fuentes de agua que añadían un toque de serenidad. Este entorno, lleno de comodidades y prestigio, era un reflejo de su vida aparentemente perfecta. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito y glamour, Laura escondía una vida marcada por la presión y las expectativas. La competencia feroz en el mundo de los negocios, junto con la constante necesidad de mantener su imagen pública, la habían convertido en una persona reservada y calculadora. Pocos conocían las inseguridades y miedos que la acechaban en privado. Laura había aprendido a esconder sus vulnerabilidades detrás de una máscara de perfección, temiendo que cualquier señal de debilidad pudiera ser utilizada en su contra. Pero su vida dio un giro inesperado y drástico. Cuando una noche, luego de una jornada larga de trabajo, un accidente de coche la dejó gravemente herida, poniendo en riesgo no solo su carrera, sino también su vida tal como la conocía. Despertó en un hospital, rodeada de máquinas que monitoreaban sus signos vitales. El dolor físico era intenso, pero el verdadero golpe fue emocional. Sentada en una cama blanca y estéril, Laura se sintió atrapada y vulnerable. Las paredes del hospital, frías y desprovistas de cualquier calidez, acentuaban su sensación de aislamiento y desesperación. El diagnóstico fue devastador. No sabemos si podrá volver a caminar. Esas palabras pronunciadas por el médico con una mezcla de compasión y profesionalismo resonaron en su mente como un eco. Laura, acostumbrada a tener el control de cada aspecto de su vida, se encontró de repente enfrentando la incertidumbre de un futuro desconocido. La posibilidad de estar confinada a una silla de ruedas era una realidad que nunca había imaginado. El miedo y la angustia se apoderaron de ella, mientras intentaba procesar la magnitud de lo que esto significaba para su vida y su carrera. En medio de esta tormenta de emociones, Laura esperaba encontrar consuelo y apoyo en su esposo, David. Desde el comienzo de su relación, David había sido su compañero y confidente. Con su cabello castaño claro y su sonrisa encantadora de niño mimado, había conquistado a Laura con su carisma y su habilidad para hacerla sentir especial. Sin embargo, en esos días oscuros, David comenzó a mostrarse distante. Sus visitas al hospital eran escasas y breves, siempre acompañadas de excusas vacías. Laura notó un cambio en su comportamiento, una frialdad que no había visto antes. Un día, mientras caminaba por el pasillo del hospital, escuchó una conversación que cambió todo. David estaba hablando con su padre, Felipe Muñoz, un empresario de gran experiencia, poderoso y sin escrúpulos, con arrugas que demostraban una vida dedicada a la opulencia. «No podemos permitir que esta situación afecte nuestros planes», decía Felipe con voz autoritaria. David, con un tono sombrío, respondió: «Ya he tomado una decisión. La dejaré en el pueblo. Necesito seguir adelante». Esas palabras fueron como un cuchillo en el corazón de Laura. No podía creer lo que estaba escuchando. David, el hombre que había jurado amarla en las buenas y en las malas, estaba planeando abandonarla en su momento más vulnerable. La traición de David fue un golpe devastador para Laura. Hasta ese momento,
Había visto en él un compañero fiel y un apoyo incondicional. Sin embargo, al escuchar esas palabras, su mundo se desmoronó. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras se daba cuenta de que su matrimonio había sido una farsa. David no solo la estaba abandonando, sino que lo hacía con la complicidad de su padre, un hombre cuya influencia siempre había sido una sombra sobre su relación. Laura sintió una mezcla de dolor, rabia e incredulidad. Se sentía traicionada y utilizada, como una pieza descartable en un juego de poder y ambición. Los días siguientes fueron un tormento. Laura intentaba asimilar la realidad de su situación mientras lidiaba con el dolor físico y emocional. David apenas aparecía por el hospital, y cuando lo hacía, sus visitas eran frías y distantes. No había palabras de consuelo, ni muestras de afecto. Solo un silencio incómodo que hacía palpable la creciente distancia entre ellos. Laura se sentía sola y abandonada, sin saber a quién acudir. Sus amigos y colegas del mundo empresarial se habían desvanecido, y los pocos familiares que tenía no vivían cerca. Estaba completamente sola, enfrentando la peor crisis de su vida. Finalmente, David cumplió su promesa. Unos días después, la llevó a un pequeño pueblo remoto, lejos de la ciudad y de todo lo que conocía. El viaje en coche fue silencioso y tenso. Laura miraba por la ventana, observando cómo el paisaje urbano se desvanecía para dar paso a colinas y campos. Cada kilómetro que avanzaban, la alejaba más de su antigua vida, y con ello, de su identidad y su sentido de seguridad. Se sentía como una prisionera, siendo llevada a un exilio involuntario. Al llegar al pueblo, Laura se encontró en una pequeña casa, simple y modesta. El contraste con la mansión en la que había vivido era abrumador. La casa era acogedora, con paredes de madera y un pequeño jardín en la parte trasera, pero para Laura no era más que una prisión. Se sentía atrapada en un lugar extraño y desconocido, rodeada de personas que no conocía. El pueblo, con sus calles empedradas y casas de colores apagados, era tranquilo y sencillo. Los habitantes, humildes y amables, miraban con curiosidad a la mujer desconocida que había llegado. Laura, con el corazón roto y el alma destrozada, sintió una mezcla de desesperación y abandono. David la dejó allí con unas pocas pertenencias y una cuenta bancaria que, aunque generosa, no podía reemplazar el vacío emocional que sentía. Al despedirse, no hubo palabras de consuelo ni promesas de volver. Solo un frío adiós que dejó a Laura completamente devastada. Se sintió como una carga desechada, una sombra del pasado que David ya no quería cargar. La imagen del hombre encantador y amoroso con el que se había casado se desmoronó por completo. En su lugar, solo quedaba el recuerdo de un hombre egoísta y calculador que la había traicionado cuando más lo necesitaba. En los días que siguieron, Laura tuvo que enfrentarse a la realidad de su nueva vida. La casa era pequeña pero funcional. Los muebles eran básicos, nada comparado con el lujo al que estaba acostumbrada. La cama era incómoda y las sábanas ásperas. Cada rincón de la casa le recordaba lo lejos que estaba de su vida anterior. Las paredes, aunque cálidas y acogedoras, parecían cerrarse sobre ella, intensificando su sensación de aislamiento. Laura, que siempre había estado rodeada de personas y actividades, se encontró sola en un lugar desconocido, sin nadie con quien compartir sus pensamientos o emociones. Las semanas pasaron lentamente, y Laura se sumergió en una rutina monótona. Las visitas a los médicos locales eran frecuentes, pero las noticias no eran alentadoras. La posibilidad de volver a caminar era incierta, y el proceso de rehabilitación prometía ser largo y doloroso. Laura, acostumbrada a enfrentar desafíos con determinación, se sentía ahora abrumada y perdida. La falta de control sobre su propio cuerpo y su futuro la llenaba de una desesperación que nunca antes había experimentado. En medio de su aislamiento, Laura comenzó a reflexionar sobre su vida y las decisiones que la habían llevado hasta ese punto. Recordó los días de éxito y triunfo, las noches de celebraciones y las mañanas de arduo trabajo. Había trabajado incansablemente para construir su carrera y su reputación, sacrificando muchas cosas en el camino. Ahora,
Todo eso parecía un sueño lejano. Se preguntaba entre lágrimas si todo ese esfuerzo había valido la pena, si el éxito y la riqueza realmente importaban cuando se encontraba en la situación en la que estaba. Laura también pensó en su relación con David. Se dio cuenta de que había ignorado muchas señales de advertencia a lo largo de los años. Había querido creer en la imagen que David proyectaba, en la ilusión de un matrimonio perfecto. Pero ahora, la verdad era innegable. David nunca la había amado de verdad. Su relación había sido una fachada, una alianza conveniente para ambos. Laura se sintió engañada y estúpida por no haber visto antes la verdad. Pero más que nada, se sintió triste por la pérdida de su propia identidad. Se había definido a sí misma a través de su éxito y su matrimonio, y ahora ambas cosas se habían desmoronado. Laura se sumergió en una profunda depresión y abandonó el proceso de rehabilitación, pues no sentía que de verdad alguna vez podría volver a caminar. El dolor físico que sentía en su cuerpo, producto de las heridas del accidente, se mezclaba con el dolor emocional de la traición de David. Las noches eran las más difíciles de sobrellevar. La oscuridad amplificaba sus pensamientos negativos y la soledad se volvía insoportable. Los recuerdos de su antigua vida la atormentaban, apareciendo en su mente como fantasmas de un pasado que ya no existía. Recordaba con nostalgia las fiestas elegantes a las que asistía, los viajes de lujo que realizaba con David y las risas compartidas con amigos en cenas exclusivas. Todo eso se había desvanecido como un sueño lejano, dejando un vacío que nada parecía poder llenar. Incluso, en medio de la soledad, Laura empezó a fantasear con acabar con su dolor. Cada noche en sus pensamientos sentía que quizás la idea de ya no seguir viviendo era más aceptable que el sentimiento de no volver a ser lo que era, y sobre todo, morir sola en medio de un desolado pueblo, en el medio de la nada. En esos momentos de introspección, Laura se enfrentaba a la cruda realidad de su situación. Se preguntaba cómo había llegado a ese punto, cómo todo lo que conocía y amaba se había derrumbado en un abrir y cerrar de ojos. La sensación de impotencia y desesperanza era abrumadora. Se sentía atrapada en un ciclo interminable de dolor y pérdida, incapaz de ver una salida. Las lágrimas se convirtieron en una compañía habitual, y muchas veces se encontraba llorando en silencio, sin fuerzas para luchar contra la tristeza que la consumía. Un día, mientras Laura se sumergía en su tristeza, recibió una visita inesperada que marcó un punto de inflexión en su vida. Clara, su mejor amiga desde la universidad, había venido a buscarla. Clara, con su cabello rubio y su mirada cálida, era el tipo de persona que podía iluminar una habitación con su presencia. Siempre había sido el pilar de apoyo de Laura, una amiga leal y comprensiva que había estado a su lado en los buenos y malos momentos. Su llegada fue como un rayo de esperanza en la oscuridad que envolvía a Laura. Clara abrazó a Laura con fuerza, sintiendo la fragilidad de su amiga. «No tienes que enfrentarte a esto sola», le dijo con voz suave pero firme. Esas palabras, cargadas de sinceridad y cariño, rompieron las barreras que Laura había construido a su alrededor. Las lágrimas de Laura no se hicieron esperar. Después de semanas de aislamiento y desesperación, finalmente sintió que no estaba completamente sola. Clara se quedó con ella durante varios días, ayudándola a adaptarse a su nueva vida y brindándole el apoyo emocional que tanto necesitaba. Durante la estancia de Clara, Laura comenzó a abrirse y a hablar de sus sentimientos. Le confesó a su amiga el dolor que sentía por la traición de David y la incertidumbre que la atormentaba sobre su futuro. Clara la escuchó pacientemente, ofreciéndole palabras de consuelo y ánimos. «Eres más fuerte de lo que crees», le decía, intentando infundirle valor. Clara, viendo el estado emocional en el que se encontraba su amiga y temiendo que pasara lo peor, decidió mudarse con ella por un tiempo. Laura, en medio de su dolor, rechazó en un principio la oferta, agregando que solo hacía eso porque le tenía lástima. Pero Clara, a pesar de los rechazos y malos ánimos de su amiga, se mantuvo con ella, ayudándola cada día a salir del hueco emocional en el que se encontraba. Poco a poco, con la ayuda de Clara, Laura comenzó a salir de su letargo emocional,
empezó a ver la posibilidad de una vida diferente, aunque todavía no estaba segura de qué hacer o cómo lograrlo. Con el apoyo de Clara, Laura comenzó a explorar el pequeño pueblo. Aunque al principio se sentía incómoda y fuera de lugar, pronto descubrió la calidez y la amabilidad de los habitantes. La gente del lugar, aunque inicialmente reservada, se mostró acogedora y dispuesta a ayudarla. Laura se dio cuenta de que, a pesar de su simplicidad, el pueblo tenía un encanto especial. Las calles empedradas, las pequeñas tiendas y la iglesia en el centro de la plaza le recordaban una vida más simple y tranquila, muy diferente al ritmo frenético de la ciudad. Los habitantes, con sus rostros curtidos por el sol y sus manos trabajadoras, la saludaban con una sonrisa genuina, algo que Laura no había experimentado en mucho tiempo. Laura comenzó a conocer a las personas del pueblo, cada una con sus propias historias y luchas. Descubrió una comunidad unida, donde todos se apoyaban mutuamente. A medida que pasaban los días, comenzó a sentir una conexión con ellos. Aunque su situación seguía siendo difícil, la calidez de la gente la ayudó a encontrar un atisbo de esperanza. Las charlas con los vecinos en la plaza, las invitaciones a tomar café en las casas de los lugareños y las pequeñas muestras de amabilidad fueron como bálsamos para su alma herida. Uno de los momentos más significativos para Laura ocurrió durante una de sus exploraciones por el pueblo. Mientras recorría las estrechas calles en su silla de ruedas, se encontró con una pequeña tienda de antigüedades. Impulsada por la curiosidad, decidió entrar. El dueño, un hombre mayor con una sonrisa amigable, la recibió con cortesía. Mientras recorría el lugar, Laura se sintió atraída por un viejo libro de poesía. Sin pensarlo, lo compró y lo llevó a casa. Esa noche, mientras leía los versos en la soledad de su habitación, sintió una extraña paz. Las palabras del poeta parecían hablar directamente a su alma, dándole un respiro de su tormento interior. Y fue durante esos días de introspección y redescubrimiento que Laura tuvo una idea que cambiaría su vida para siempre. Mientras observaba la vida en el pueblo, se dio cuenta de que muchas personas, especialmente los ancianos y aquellos con discapacidades, no tenían acceso a instalaciones adecuadas para su cuidado y rehabilitación. Inspirada por su propia experiencia y por las historias de lucha que había escuchado, decidió crear un centro de rehabilitación. Quería ofrecer a otros lo que ella misma había anhelado, un lugar donde encontrar apoyo y esperanza en momentos de desesperación. Laura compartió su idea con Clara, quien se mostró entusiasmada y dispuesta a ayudarla. Juntas, comenzaron a planificar el proyecto. Decidieron llamar al centro Esperanza, un nombre que reflejaba el propósito del lugar: ser un faro de luz para aquellos que se enfrentaban a situaciones difíciles. Laura, aunque todavía enfrentaba sus propios desafíos físicos y emocionales, sintió un renovado sentido de propósito. El Centro Esperanza se convirtió en su nueva razón de ser, un proyecto que le daba un propósito y la ayudaba a sanar. El proceso no fue fácil. Laura tuvo que superar muchos obstáculos, tanto físicos como emocionales. Hubo momentos en los que se sintió abrumada por la magnitud del proyecto y por las limitaciones que su condición física le imponía. Sin embargo, la pasión y el deseo de ayudar a otros la impulsaron a seguir adelante. Con el apoyo de Clara y la comunidad, comenzaron a recaudar fondos y a buscar un lugar adecuado para el centro. Los vecinos del pueblo, conmovidos por la determinación de Laura, se unieron a la causa. Organizaron eventos de recaudación de fondos, donaron materiales y ofrecieron su tiempo y habilidades para ayudar en la construcción del centro. El proceso de construcción fue lento pero constante. Cada ladrillo colocado y cada pared levantada simbolizaban la fuerza y la perseverancia de Laura y de todos los que apoyaban el proyecto. A medida que el edificio tomaba forma, Laura se sintió cada vez más conectada con el pueblo y sus habitantes. Se convirtió en una parte activa de la comunidad, participando en eventos locales y formando vínculos con las personas que la rodeaban. Aunque todavía tenía días difíciles, encontró consuelo en el hecho de que estaba haciendo una diferencia en la vida de otros. Durante este tiempo,
Laura también comenzó a trabajar de nuevo en su propia rehabilitación. Aunque el proceso era doloroso y a menudo frustrante, se dedicó con determinación a mejorar su movilidad. Con la ayuda de terapeutas y de Clara, que nunca dejó de apoyarla, Laura logró progresar. Cada pequeño avance, como poder mover ligeramente una pierna o mantenerse en pie durante unos segundos, era un triunfo que celebraba con gratitud. Estos logros, aunque modestos, le dieron esperanza y la motivaron a seguir adelante. Finalmente, después de meses de arduo trabajo, el Centro Esperanza abrió sus puertas. La inauguración fue un evento emotivo. Los habitantes del pueblo se reunieron para celebrar, y Laura, con lágrimas en los ojos, cortó la cinta que marcaba el inicio de una nueva etapa para todos. El Centro Esperanza se convirtió en un lugar de sanación y comunidad. Ofrecía terapia física y ocupacional, asesoramiento psicológico y actividades recreativas para las personas con discapacidades y sus familias. Laura, ahora directora del centro, se dedicó a tiempo completo a ayudar a otros a encontrar su camino hacia la recuperación y la esperanza. A través de este proyecto, Laura no solo encontró un nuevo propósito en la vida, sino que también comenzó a encontrar paz interior. Descubrió que, aunque había perdido muchas cosas, todavía tenía la capacidad de hacer el bien y de influir positivamente en la vida de otros. A través de su trabajo en el Centro Esperanza, Laura encontró una nueva familia en la comunidad y una razón para seguir adelante. Aunque el camino hacia la recuperación fue largo y lleno de desafíos, Laura demostró una resiliencia y una fuerza que nunca había sabido que poseía. El Centro Esperanza no solo se convirtió en un lugar de apoyo para aquellos que lo necesitaban, sino también en un símbolo de la capacidad de la comunidad para unirse y superar las adversidades. Laura, con su espíritu indomable y su corazón generoso, se convirtió en una figura querida y respetada en el pueblo. Su historia de superación inspiró a muchos y recordó a todos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. Pero Laura no estaba preparada para lo que venía. En medio de su arduo pero satisfactorio trabajo en el Centro Esperanza, Laura conoció a Miguel, un hombre que había llegado al pueblo recientemente, buscando un lugar tranquilo para vivir. Su apariencia tranquila, con cabello oscuro y ojos cálidos, transmitía una serenidad que contrastaba con el caos emocional que Laura había experimentado en los últimos meses. Miguel tenía una presencia reconfortante, casi magnética, que atrajo a Laura desde el primer momento. Su sonrisa genuina y la forma en que escuchaba a los demás con atención hicieron que Laura sintiera una conexión especial. Miguel se presentó un día en el centro, ofreciendo su ayuda dentro del mismo. A pesar de no ser un profesional en la materia, tenía habilidades prácticas y una disposición amable. Laura, agradecida por cualquier ayuda, aceptó con entusiasmo su oferta. A medida que pasaban los días, Miguel se convirtió en una presencia constante en el proyecto. Su habilidad para resolver problemas y su enfoque pragmático resultaron ser invaluables. No solo ayudaba con las tareas manuales, sino que también ofrecía soluciones creativas a los desafíos que surgían. Con el tiempo, Laura y Miguel comenzaron a pasar más tiempo juntos, no solo trabajando en el centro, sino también compartiendo historias y experiencias. Laura descubrió que Miguel tenía una historia de vida complicada, marcada por pérdidas y desafíos. Había perdido a su familia en un accidente y, a pesar del dolor y la soledad, había encontrado la manera de seguir adelante con una actitud positiva. Miguel compartió con Laura cómo había aprendido a encontrar belleza en las pequeñas cosas, como el sonido del viento entre los árboles o el aroma del café recién hecho. Estas pequeñas alegrías, que antes pasaban desapercibidas para Laura, ahora se convirtieron en momentos especiales que le daban un nuevo sentido a su vida. Miguel, a su vez, se sintió intrigado por la historia de Laura. A pesar de las heridas visibles e invisibles que cargaba, veía en ella una fortaleza y una determinación que admiraba. Laura le habló de su accidente, de la traición de David y de cómo había llegado al pueblo buscando un nuevo comienzo. Miguel escuchó atentamente, sin juzgar,
brindándole un espacio seguro para expresar sus sentimientos. Esta apertura y comprensión fueron cruciales para Laura, quien, por primera vez en mucho tiempo, se sintió escuchada y comprendida. La relación entre Laura y Miguel creció rápidamente. Se convirtieron en confidentes, compartiendo no solo sus historias pasadas, sino también sus sueños y esperanzas para el futuro. Laura encontró en Miguel un pilar de apoyo inquebrantable. Él estaba siempre ahí, listo para ofrecer una mano amiga o una palabra de aliento. A medida que pasaban los días, Miguel se convirtió en una parte integral de la vida de Laura y del proyecto del Centro Esperanza. Su dedicación y compromiso con la causa eran evidentes, y su presencia aportaba una nueva energía al lugar. Un día, mientras trabajaban juntos en el centro, Miguel compartió una anécdota que dejó una profunda impresión en Laura. Le habló de un pequeño pueblo que había visitado durante sus viajes, donde la gente vivía de manera sencilla pero feliz. «Lo que me impactó», dijo Miguel, «fue cómo encontraban alegría en las cosas más simples. No tenían mucho, pero compartían todo lo que tenían y se apoyaban mutuamente». Esta historia resonó con Laura, quien comenzó a ver el valor de las cosas simples y la importancia de la comunidad. A medida que su relación se fortalecía, Laura y Miguel comenzaron a darse cuenta de que sus sentimientos iban más allá de la amistad. Había una chispa entre ellos, una conexión especial que ambos sentían, pero que no se atrevían a reconocer. Laura, que aún estaba lidiando con las secuelas emocionales de la traición de David, se sentía insegura y temerosa de abrir su corazón de nuevo. La herida de su anterior relación aún estaba fresca, y el miedo a ser lastimada nuevamente la hacía dudar. Sin embargo, la bondad y la paciencia de Miguel la ayudaron a derribar sus barreras. Con el tiempo, Laura comenzó a confiar en él de una manera que no había experimentado antes. Miguel, por su parte, se sintió atraído por la fortaleza y la vulnerabilidad de Laura. Admiraba su capacidad para seguir adelante a pesar de las adversidades y su dedicación al proyecto del Centro Esperanza. Su relación con Laura le recordó que, a pesar de las pérdidas y los desafíos que había enfrentado, todavía era capaz de amar y de ser amado. Con cada día que pasaba, se sentía más cerca de Laura, y sus sentimientos por ella crecían. Fue una tarde de verano, mientras contemplaban el atardecer desde la colina que dominaba el pueblo, que Miguel finalmente expresó sus sentimientos. La colina era un lugar especial para ellos. Miguel solía llevarla allí, empujando su silla de ruedas para relajarse y hablar después de un largo día de trabajo. Desde allí, podían ver todo el pueblo, con sus tejados rojos y las calles empedradas, iluminados por la luz dorada del atardecer. El cielo, teñido de tonos naranjas y rosados, creaba un ambiente mágico. En ese momento, Miguel sintió que era el lugar y el momento adecuados para abrir su corazón. «Laura, nunca pensé que encontraría a alguien como tú», dijo con la voz llena de sinceridad. «Eres fuerte, valiente y maravillosa. Me has dado una razón para creer en el amor de nuevo». Miguel miró a Laura a los ojos, esperando una respuesta. Laura, con el corazón latiendo con fuerza, sintió una mezcla de miedo y emoción. Las palabras de Miguel eran como un bálsamo para su alma herida. Por un momento, se quedó en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. «Miguel», respondió finalmente con lágrimas en los ojos, «tú has sido mi roca en los momentos más oscuros. No sé qué haría sin ti». Con estas palabras, se abrazaron, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaban en el lugar correcto. El abrazo fue largo y reconfortante, como si ambos estuvieran encontrando un refugio en los brazos del otro. Fue un momento de conexión profunda, en el que ambos se dieron cuenta de la fuerza de sus sentimientos y de lo importantes que se habían vuelto el uno para el otro. A partir de ese día, la relación entre Laura y Miguel se profundizó aún más. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, no solo en el trabajo, sino también en actividades cotidianas. Disfrutaban de largos paseos por el campo, explorando los alrededores del pueblo. Laura, quien había pasado mucho tiempo aislada y enfocada en el Centro Esperanza, comenzó a redescubrir el placer de disfrutar de la naturaleza y de las pequeñas cosas de la vida.
Miguel le enseñó a apreciar el sonido de los pájaros al amanecer, la frescura del aire de la mañana y la tranquilidad de los ríos y lagos cercanos. Estas experiencias, aunque simples, trajeron una nueva alegría a la vida de Laura. Uno de los momentos más significativos para Laura fue cuando Miguel la llevó a una pequeña cabaña que había alquilado en las afueras del pueblo. Era un lugar modesto, rodeado de árboles y con una vista espectacular de las montañas. Miguel había decorado el lugar con sencillez pero con buen gusto, creando un ambiente acogedor y cálido. En la cabaña, Laura y Miguel pasaban horas conversando, cocinando juntos y simplemente disfrutando de la compañía del otro. Para Laura, estos momentos eran un respiro de la agitación de su vida diaria y una oportunidad para conectar con Miguel a un nivel más profundo. Miguel también compartió con Laura su amor por la música. Tocaba la guitarra y a menudo le cantaba canciones que había compuesto. Laura, que siempre había apreciado la música pero nunca había tenido tiempo para cultivarla, se sintió inspirada por la pasión de Miguel. Juntos, pasaban tardes enteras tocando y cantando, creando una armonía no solo en la música, sino también en sus corazones. La música se convirtió en una forma de expresar sus emociones y de fortalecer su conexión. Mientras su relación florecía, Laura y Miguel continuaron trabajando en el centro Esperanza. A pesar de los desafíos que enfrentaban, su amor y compromiso mutuo les dieron la fuerza para seguir adelante. Miguel se convirtió en una figura fundamental en el centro, no solo por su trabajo, sino también por su capacidad para conectar con los pacientes y sus familias. Su empatía y su disposición para escuchar lo convirtieron en un pilar de apoyo para muchos. Laura, por su parte, encontró en Miguel no solo un compañero de vida, sino también un compañero de trabajo ideal. Juntos, formaban un equipo sólido y equilibrado. La inauguración del Centro Esperanza fue un hito importante en sus vidas. El evento fue una celebración de la comunidad y del esfuerzo conjunto de todos los que habían contribuido al proyecto. Laura y Miguel, emocionados y orgullosos, dieron la bienvenida a los invitados y compartieron unas palabras de agradecimiento. Para Laura, el centro no solo era un sueño hecho realidad, sino también un símbolo de su crecimiento y superación. Miguel, a su lado, compartía su alegría y satisfacción, sabiendo que habían logrado algo significativo juntos. A medida que el Centro Esperanza comenzaba a operar, Laura y Miguel se enfrentaron a nuevos desafíos. La gestión diaria del centro, la atención a los pacientes y la coordinación de los voluntarios requerían mucho tiempo y esfuerzo. Sin embargo, a pesar de las dificultades, ambos estaban comprometidos con la causa y con su relación. Aprendieron a apoyarse mutuamente, a comunicarse abiertamente y a encontrar soluciones juntos. Su amor se fortaleció con cada obstáculo superado y con cada pequeño triunfo. Pero Laura, que había estado alejada de la fisioterapia durante un tiempo, por concentrarse en todos sus proyectos y en Miguel, aún tenía algo que superar, por lo que tuvo que enfrentarse a la realidad de su estado físico actual. Las primeras sesiones fueron dolorosas y exigentes, y Laura sintió una mezcla de frustración y determinación. Sin embargo, Miguel estuvo a su lado en cada paso del camino, ofreciendo palabras de aliento y apoyo. Su presencia constante y su actitud positiva hicieron que Laura se sintiera más segura y menos sola en el proceso. Clara, por su parte, diseñó un plan de rehabilitación personalizado para Laura, teniendo en cuenta su progreso emocional y físico. El plan incluía una combinación de ejercicios para fortalecer los músculos, mejorar la movilidad y aumentar la resistencia. Las sesiones eran intensas y requerían un esfuerzo significativo de Laura, pero Clara y Miguel estaban allí para motivarla y guiarla en cada etapa. A medida que avanzaban las semanas, Laura comenzó a notar pequeños pero significativos avances. En las primeras sesiones, apenas podía moverse sin dolor, pero poco a poco comenzó a sentir una mayor flexibilidad en sus piernas y un aumento en su fuerza. Cada pequeño logro, como dar unos pasos sin apoyo o levantar una pierna por sí misma, se convirtió en una victoria significativa. Miguel celebraba cada éxito con ella, recordándole lo lejos que había llegado y lo importante que era seguir adelante.
El proceso de rehabilitación también trajo consigo momentos de desánimo. Había días en los que Laura se sentía cansada y abatida, luchando contra el dolor y la frustración. En esos momentos, Miguel estaba allí para ofrecer consuelo y apoyo. Su presencia calmante y sus palabras de aliento ayudaron a Laura a superar los momentos difíciles y a mantener el enfoque en sus objetivos. Uno de los hitos más emocionantes en el proceso de recuperación de Laura fue cuando logró dar sus primeros pasos con la ayuda de un andador. La emoción y la satisfacción que sintió al ver resultados tangibles después de tanto esfuerzo fueron indescriptibles. Miguel estaba a su lado, sosteniéndole la mano y animándola mientras avanzaba lentamente. Laura miró a Miguel con lágrimas de alegría en los ojos, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. El apoyo incondicional de Miguel había sido una parte fundamental en este logro, y Laura sabía que no podría haber llegado tan lejos sin él. Además de los avances físicos, la rehabilitación también tuvo un impacto positivo en el bienestar emocional de Laura. La sensación de progreso y la posibilidad de volver a caminar le dieron una nueva perspectiva sobre su vida. Empezó a mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza, algo que había perdido durante su periodo de desesperanza. La combinación del apoyo de Miguel, el compromiso de Clara y el esfuerzo personal de Laura le dieron una nueva razón para seguir adelante. La relación entre Laura y Miguel también se profundizó durante este tiempo. A medida que enfrentaban juntos los desafíos de la rehabilitación, su vínculo se fortaleció. Laura comenzó a ver a Miguel no solo como un amigo y un apoyo emocional, sino también como un compañero de vida en el verdadero sentido de la palabra. La conexión especial que habían compartido se transformó en un amor profundo y sincero, basado en la comprensión mutua y el apoyo incondicional. Con el paso del tiempo, Laura fue capaz de realizar más actividades diarias con mayor independencia. Comenzó a caminar sin el andador y a realizar tareas simples por sí misma. Aunque la recuperación completa aún estaba lejos, cada pequeño avance era una prueba de su fortaleza y determinación. Laura se dio cuenta de que había encontrado un equilibrio entre la recuperación física y la emocional, y que el proceso de sanación estaba intrínsecamente relacionado con el apoyo y el amor que recibía de aquellos que le rodeaban. El Centro Esperanza también prosperó durante este periodo. Laura, con la ayuda de Miguel y Clara, continuó trabajando en el desarrollo del centro y en la prestación de apoyo a la comunidad. La recuperación de Laura no solo mejoró su bienestar personal, sino que también le permitió contribuir de manera más significativa al proyecto que había comenzado. El centro se convirtió en un lugar de esperanza y apoyo para muchas personas, y Laura encontró una nueva forma de dar sentido a su vida a través de su trabajo y dedicación. A medida que el Centro Esperanza crecía y prosperaba, Laura y Miguel continuaron construyendo su vida juntos. La experiencia de superar desafíos y de enfrentar la adversidad les había unido de una manera profunda. Ambos estaban comprometidos no solo con su propio bienestar, sino también con el bienestar de los demás. Juntos, continuaron trabajando en el centro, ayudando a aquellos que necesitaban apoyo y ofreciendo una fuente de esperanza en tiempos difíciles. El plan de David había sido meticulosamente calculado. Después de la separación de Laura, él había orquestado la situación para dejarla en una posición vulnerable, con la esperanza de que se rendiría y acabaría con su vida. Todo estaba dispuesto para que él pudiera reclamar la herencia y empezar de nuevo sin los lazos que lo ataban a su pasado. Sin embargo, algo que David no había previsto era el tenaz espíritu de Laura y su capacidad para renacer de las cenizas de su desesperación. Cuando David llegó al pueblo, sus intenciones estaban claramente enfocadas en confirmar la muerte de Laura y comenzar los trámites necesarios para la herencia. Después de todo, los abogados habían confirmado la inexistencia de Laura y le habían indicado que ella había desaparecido sin dejar rastro. David, cansado de esperar y con la ansiedad de cerrar este capítulo oscuro de su vida, decidió ir en persona para verificar la situación. El clima otoñal envolvía el pueblo en una atmósfera melancólica, y las hojas caídas crujían bajo sus pies mientras avanzaba hacia la antigua casa de Laura. La expectativa de encontrar una propiedad vacía y deteriorada se desvaneció rápidamente cuando David se dio cuenta
de que algo estaba sucediendo. Las luces brillaban cálidamente desde el interior, y la risa y las voces llenaban el aire. Intrigado y algo inquieto, David se acercó a la casa, donde encontró un grupo de personas reunidas en lo que parecía una celebración. El bullicio de la fiesta contrastaba marcadamente con la imagen sombría que él había previsto. A medida que se acercaba, notó que las decoraciones y los rostros alegres formaban un contraste radical con el ambiente que esperaba encontrar. Con cautela, David se acercó a la entrada y vio un grupo de personas charlando animadamente. Fue entonces cuando se le acercó un hombre mayor, con una expresión amigable y curiosa. «Señor, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó el hombre con tono cordial. «Estoy buscando a Laura Hernández», respondió David, tratando de mantener su voz firme. El hombre mayor frunció el ceño por un momento, pero luego una expresión de reconocimiento cruzó su rostro. «Ah, claro, Laura. Ella está en el centro de rehabilitación Esperanza. Está allí adentro. Me alegra ver que alguien se interesa por ella». David sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que Laura estaba involucrada en un proyecto comunitario era algo que no había anticipado. Decidido a obtener respuestas, se dirigió hacia el centro, sintiendo una mezcla de ansiedad y una leve sensación de culpa. Al entrar en el centro Esperanza, David se sorprendió al ver a Laura en el centro de la sala, rodeada de amigos y colaboradores. Laura estaba radiante, con una sonrisa sincera en el rostro, y su presencia exudaba una energía que David no había visto en mucho tiempo. Ella estaba de pie, mostrando una confianza y vitalidad que contrastaban con la imagen de desesperación y derrota que él había dejado atrás. David se acercó con pasos vacilantes y fue recibido por una ola de miradas curiosas. Laura, al notar su presencia, se quedó inmóvil por un momento. Sus ojos se encontraron con los de David, llenos de sorpresa y una mezcla de emociones que era difícil de descifrar. «¿David?», preguntó Laura, su voz temblando con una mezcla de incredulidad y confusión. «Laura». David comenzó tratando de controlar la emoción que le inundaba. Pensé que ya no estabas aquí». Laura se enderezó, sus ojos llenos de determinación. «Estaba en un lugar muy oscuro, pero he encontrado una nueva dirección en mi vida», dijo con firmeza. El contraste entre la Laura abatida que David había dejado atrás y la Laura vibrante frente a él era desconcertante. Laura había trabajado en el centro, liderando la rehabilitación de personas y construyendo una comunidad de apoyo. La mujer que había visto caer en desesperación ahora era un faro de esperanza y fortaleza para los demás. David se acercó a Laura, tratando de disimular su desconcierto. «Laura, no esperaba verte así. Pensé que ya sabes que habías terminado con todo», dijo David, con un tono que reflejaba su sorpresa y una pizca de arrepentimiento oculto. Laura lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. «Lo que no sabías es que en el fondo siempre había una chispa de esperanza. Con la ayuda de Miguel y Clara, he logrado salir del abismo en el que me encontraba. Este centro es mi forma de mostrar que se puede superar cualquier obstáculo, no importa cuán oscuro sea el camino», dijo Laura con una determinación palpable. David miró alrededor, notando la calidez y la vitalidad del centro Esperanza. Era evidente que Laura había encontrado un propósito y había transformado su dolor en una fuerza positiva para la comunidad. Miguel y Clara se acercaron a ellos con expresiones de bienvenida y reconocimiento. Miguel extendió la mano a David con una actitud de respeto y curiosidad. «¿Ustedes?» «David, el ex esposo de Laura», respondió David con una mezcla de formalidad y nerviosismo. «Estoy aquí para resolver algunos asuntos legales pendientes». Miguel asintió, y Clara le dio una sonrisa comprensiva. «Laura ha trabajado muy duro para llegar a donde está. El Centro Esperanza es testimonio de su fuerza y su dedicación». David sintió el peso de las palabras de Clara. La comunidad había aceptado a Laura y había reconocido sus esfuerzos. La perspectiva que había tenido sobre ella estaba completamente equivocada. Laura lo miró con una mezcla de desafío y reconciliación. «David,
Lo que no sabías es que me has subestimado. En lugar de rendirme, he encontrado una nueva vida aquí. El proceso de sanación ha sido arduo, pero he aprendido a caminar nuevamente, tanto física como emocionalmente. He encontrado un propósito en ayudar a otros y en reconstruir mi vida. David se sintió abrumado por una oleada de emociones contradictorias. Había llegado al pueblo con la intención de cerrar un capítulo doloroso y reclamar lo que creía que le correspondía, pero en su lugar encontró una Laura transformada, que había superado lo que él había esperado que fuera su fin. No sabía que habías logrado todo esto, dijo David, su voz cargada de asombro y una punzada de remordimiento. Laura le ofreció una sonrisa triste pero sincera. A veces, la vida te lleva por caminos inesperados. He aprendido a encontrar la luz en medio de la oscuridad y he aprendido a apreciar cada pequeño logro. No todo ha sido fácil, pero aquí estoy, demostrando que es posible renacer y reconstruir, dijo con determinación. La conversación continuó, y David se dio cuenta de que sus planes habían fracasado. Laura no solo había sobrevivido, sino que había prosperado, y se había convertido en un pilar de su comunidad. La herencia y las intenciones que él había tenido parecían insignificantes en comparación con la vida que Laura había construido. Sin embargo, a medida que David contemplaba su fracaso, comenzó a considerar una nueva posibilidad. El Centro Esperanza no solo era un refugio de rehabilitación, sino también un activo valioso en un pueblo que había visto un aumento en la atención y el interés. David empezó a visualizar cómo podría transformar el centro en una empresa lucrativa, privatizando la propiedad y aprovechando la creciente popularidad del lugar. Con esta nueva idea en mente, David decidió enfrentarse a Laura una vez más. La determinación que había sentido al principio se transformó en una estrategia calculada. Sabía que aún tenía un derecho legal sobre los bienes de Laura debido a que su matrimonio nunca había sido anulado oficialmente. Si lograba imponer su nuevo plan, podría salir de la situación con una considerable ganancia. David se acercó a Laura con un aire de formalidad. La invitó a tomar un café en el pequeño salón del Centro Esperanza, un lugar donde los trabajadores y voluntarios solían reunirse para descansar y compartir experiencias. Laura, aunque cautelosa, aceptó la invitación. La idea de conversar con David parecía una oportunidad para entender mejor su presencia inesperada. «Laura, ¿podemos hablar a solas por un momento?», preguntó David con una sonrisa tensa. Laura asintió, sintiendo una mezcla de inquietud y curiosidad. Se dirigieron a una oficina privada del centro, un espacio modesto pero acogedor que Laura había dedicado a la planificación y administración del lugar. Al cerrar la puerta detrás de ellos, David se volvió hacia Laura con una expresión que ocultaba sus verdaderas intenciones. «Laura, lo que voy a decir te puede parecer inesperado, pero necesito que me escuches con atención», comenzó David, su tono grave y serio. «He estado pensando mucho en nuestra situación», continuó David. «Y después de ver cómo has transformado tu vida y el Centro Esperanza, he llegado a la conclusión de que tenemos que resolver algunos asuntos pendientes. El matrimonio entre nosotros nunca fue anulado, Laura. Legalmente tengo derecho a la mitad de tus bienes, incluyendo el Centro Esperanza. Lo que me lleva a mi propuesta», dijo David con un tono calculador. «Para evitar complicaciones legales y poder desaparecer de tu vida para siempre, necesito que me pagues $300,000. Laura sintió un golpe en el estómago, como si el suelo bajo sus pies se estuviera desmoronando. La sorpresa y el pánico se apoderaron de ella mientras intentaba procesar lo que David acababa de decir. $300,000? ¿De qué estás hablando?, preguntó Laura, su voz temblando. «No entiendo. ¿Por qué debería pagarte esa cantidad?». David tomó una respiración profunda, preparándose para explicar su posición. «La ley dice que, dado que nunca anulamos nuestro matrimonio, me corresponde una parte significativa de tus bienes. Esto incluye cualquier propiedad, dinero y activos que hayas adquirido desde nuestra separación. Si no me pagas la cantidad que he solicitado, procederé a reclamar mi parte de manera legal. Eso incluiría el Centro Esperanza,
que es ahora una parte importante de tu vida. Laura se quedó en silencio por un momento, tratando de asimilar la magnitud de la amenaza. La idea de perder el centro que había trabajado tan duro para construir y el dinero que había invertido en él la llenaba de desesperación. «David, esto es un chantaje. No puedes simplemente exigir dinero para desaparecer y dejarme en paz», dijo Laura, su voz llena de frustración. David mantuvo su mirada fija, sin inmutarse. «No es chantaje, Laura. Es una cuestión legal. Si quieres evitar un conflicto prolongado y costoso, te sugiero que consideres mi propuesta. De lo contrario, estaré dispuesto a pelear por lo que creo que me corresponde por derecho». El mundo de Laura se sintió como si estuviera cayendo a pedazos. Todo lo que había logrado construir, toda la esperanza y el propósito que había encontrado en su nueva vida, estaba amenazado por la demanda de David. El dolor de la traición y el sufrimiento que había experimentado volvieron a surgir con una intensidad renovada. «No puedo creer que esto esté sucediendo. Después de todo lo que he pasado, ¿esto es lo que haces?», dijo Laura, con lágrimas de frustración en sus ojos. David se acercó un paso más, su rostro mostrando una mezcla de determinación y desdén. «Laura, esto no es personal, es simplemente un asunto de negocios. Tienes la opción de pagar ahora y evitar problemas futuros, o enfrentarte a un proceso legal que podría ser aún más complicado y costoso». Laura se sintió atrapada entre la desesperación y la determinación. La idea de perder el centro Esperanza y el dinero que había invertido en él era inaceptable. Sin embargo, el desafío de enfrentarse a David y proteger lo que había construido requería una estrategia. «Voy a pensarlo», dijo Laura finalmente, su voz rota pero firme. «Pero debes saber que haré todo lo posible para proteger lo que he logrado aquí». David asintió, satisfecho con la respuesta. Sabía que su amenaza había tenido el efecto deseado y que Laura estaba ahora en una posición vulnerable. Con un último vistazo a Laura, se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Laura sola con su angustia y sus pensamientos. Laura se sentó en la oficina, el peso de la situación abrumándola. La idea de perder todo lo que había trabajado tan duro para construir parecía una carga insuperable. Sin embargo, en medio de la desesperación, una chispa de determinación se encendió en su corazón. No permitiría que David destruyera todo lo que había logrado. Con el apoyo de Clara y Miguel, Laura se preparó para enfrentar la nueva amenaza con valentía. Sabía que tendría que luchar para proteger el centro Esperanza y la vida que había reconstruido. La batalla estaba lejos de terminar, pero Laura estaba decidida a defender lo que era suyo por derecho. La primera acción fue investigar a fondo el pasado reciente de David. Clara, con su aguda mente investigadora, tomó la delantera en esta tarea. Revisó registros, documentos legales y cualquier evidencia que pudiera desmentir las afirmaciones de David. Mientras tanto, Miguel utilizó sus contactos locales para recabar información sobre la relación entre David y Laura, en busca de cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el verdadero motivo detrás de la visita de David. Después de semanas de trabajo arduo, Clara descubrió algo crucial. Encontró una serie de mensajes de texto entre David y su padre en los que se discutían planes para aprovecharse de la situación de Laura. Los mensajes, que parecían inofensivos a primera vista, revelaban una conversación preocupante. En ellos, David discutía cómo había planeado dejar a Laura en un estado emocional tan devastador que ella no pudiera recuperarse, permitiéndole así reclamar la herencia y los activos que le correspondían. Clara y Miguel, al darse cuenta de la importancia de los mensajes, decidieron tomar medidas para asegurarse de que el contenido llegara a las manos adecuadas. Sabían que los mensajes eran evidencia clave para exponer la verdad sobre las intenciones de David. Con la ayuda de un amigo de Miguel que trabajaba en tecnología, lograron filtrar los mensajes sin dejar rastros, asegurándose de que quedaran en manos de un abogado de confianza que podría utilizarlos en el juicio. Laura, al enterarse de la filtración y la autenticidad de los mensajes, sintió una mezcla de alivio y determinación. Ahora tenía la prueba que necesitaba para contrarrestar las reclamaciones de David.
La verdad estaba de su lado, y estaba dispuesta a luchar por lo que había construido. Con la evidencia en mano, Laura, Clara y Miguel se prepararon para enfrentar a David en un juicio. La batalla legal no sería sencilla, pero Laura estaba decidida a no dejarse intimidar. La presencia de Clara y Miguel a su lado le daba el coraje necesario para afrontar la situación. Durante el juicio, el abogado de Laura presentó los mensajes filtrados como prueba crucial. Los mensajes demostraban claramente que David había planeado la situación de Laura con intenciones de manipulación y aprovechamiento. El tribunal se sorprendió al descubrir cómo David había intentado utilizar la vulnerabilidad de Laura para su propio beneficio. David, al verse confrontado con la evidencia, intentó cambiar su estrategia. Su arrogancia inicial se desmoronó cuando los mensajes revelaron la verdad. El tribunal encontró a David culpable de intentar manipular la situación y de hacer amenazas indebidas. El juez dictó una resolución que no solo desestimaba las reclamaciones de David, sino que también ordenaba que David pagara una compensación por el sufrimiento y los gastos legales incurridos. La victoria en el tribunal fue un gran alivio para Laura, pero también marcó un nuevo comienzo. Con el chantaje de David resuelto y su reputación restaurada, Laura pudo concentrarse en lo que realmente importaba: continuar su trabajo con el Centro Esperanza y seguir adelante con su vida. Con la ayuda de Clara y Miguel, el centro se expandió y se fortaleció aún más. Laura continuó su proceso de rehabilitación y, junto con la creciente aceptación de la comunidad, encontró un equilibrio entre su vida personal y profesional. La experiencia la hizo más fuerte y más resiliente. David, por su parte, se vio obligado a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. La revelación pública de sus acciones y la decisión del tribunal dejaron claro que no podía manipular a Laura ni aprovecharse de su situación. Su presencia en la vida de Laura se desvaneció, y con ello, la amenaza que había representado. Laura, ahora con una nueva perspectiva, encontró un propósito renovado en su vida. La lucha por defender lo que había construido la había transformado en una persona aún más fuerte y decidida. Con Clara y Miguel a su lado, continuó liderando el Centro Esperanza, ayudando a muchas más personas a encontrar el apoyo y la rehabilitación que ella misma había experimentado. El pueblo, que una vez había sido testigo de su caída, ahora veía a Laura como una figura de esperanza y fortaleza. La historia de su recuperación y su lucha contra David se convirtió en un símbolo de resistencia y determinación. Laura había demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la integridad pueden prevalecer. El futuro estaba lleno de posibilidades para Laura. Con la lección aprendida y el apoyo de aquellos que realmente importaban, estaba lista para seguir adelante y construir una vida llena de propósito y alegría. Su viaje no solo había sido una batalla personal, sino también un testimonio del poder de la resiliencia y la capacidad de transformar el dolor en una fuerza para el bien. Con el tiempo, Laura y Miguel encontraron en su amor una fuente de fuerza y esperanza, consolidando una relación que se había forjado en medio de adversidades y desafíos. Mientras el Centro Esperanza continuaba creciendo y brindando apoyo a personas con discapacidades, Laura y Miguel decidieron dar un paso importante en sus vidas: casarse y construir un futuro juntos en el pueblo que había sido testigo de su transformación. El compromiso entre Laura y Miguel fue un momento íntimo y significativo. Miguel eligió una tarde de otoño para proponerle matrimonio a Laura. El cielo estaba teñido de tonos cálidos y el aire fresco llevaba consigo el aroma de las hojas secas. Decidió hacerlo en el jardín del Centro Esperanza, el lugar que simbolizaba el renacer de Laura y el crecimiento de su amor. Con el sol poniéndose a lo lejos, Miguel se arrodilló frente a Laura, presentándole un anillo sencillo pero elegante, con una piedra que reflejaba la luz de manera cálida. «Laura», dijo Miguel con voz emocionada, «has sido mi roca y mi inspiración. A través de todas las pruebas y tribulaciones, has demostrado una fortaleza que admiro profundamente. Quiero pasar el resto de mi vida contigo, apoyándote y compartiendo cada momento.
¿Aceptaría ser mi esposa? Laura, con lágrimas de felicidad en los ojos, respondió con un rotundo sí. El compromiso fue celebrado con una pequeña reunión en el centro, rodeados de amigos cercanos y miembros de la comunidad que habían sido testigos de su viaje. La celebración fue sencilla pero cargada de amor y gratitud, un reflejo de la vida que habían construido juntos. La boda de Laura y Miguel fue un evento lleno de emoción y significado. Se llevó a cabo en la pequeña iglesia del pueblo, un lugar que había visto muchas historias y que ahora era testigo de una nueva unión. El servicio fue un hermoso acto de amor y compromiso, con Clara como dama de honor y algunos de los amigos más cercanos como testigos. Laura, vestida con un elegante vestido blanco, caminó hacia el altar con el brazo de su padre. Miguel la esperaba con una sonrisa cálida y los ojos llenos de admiración. La ceremonia, oficiada por el sacerdote local, fue una mezcla de tradiciones y momentos personales que reflejaron su viaje y su amor. Durante los votos, Laura y Miguel se prometieron amor eterno, apoyarse mutuamente y enfrentar juntos cualquier desafío que la vida les presentara. Los votos fueron sinceros y emotivos, llenos de promesas de estar siempre ahí el uno para el otro, en los buenos y malos momentos. Después de la boda, Laura y Miguel establecieron su hogar en el pueblo, en una casa cercana al centro, Esperanza. La vida cotidiana en el pueblo era tranquila y sencilla, pero también llena de propósito. Laura, ahora con una renovada determinación y el apoyo incondicional de Miguel, continuó liderando el centro, supervisando los programas de rehabilitación y coordinando actividades para la comunidad. El Centro Esperanza se convirtió en un lugar de transformación y esperanza para muchas personas. Laura y Miguel trabajaron incansablemente para expandir los servicios del centro, ofreciendo terapias, talleres y apoyo emocional. Miguel, con su habilidad para la gestión y su enfoque práctico, asumió el rol de administrador, asegurándose de que el centro funcionara sin problemas y de que se mantuviera fiel a su misión. La comunidad, que había visto la lucha y la recuperación de Laura, apoyó entusiastamente el centro. La dedicación de Laura y Miguel a la causa hizo que el centro se convirtiera en un pilar fundamental del pueblo. Los habitantes locales, que antes habían sido simples vecinos, ahora se convirtieron en amigos y colaboradores, contribuyendo al éxito del centro y al bienestar de la comunidad.